Una vez más, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Cuidamos de Familia y lo hacemos a través de la palabra de Dios. Recuerde que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Sean bienvenidos nuestros amigos que nos pueden ver a través de esta transmisión, a través de Facebook, y sean bendecidos de igual manera que los presentes. Hoy tenemos un tema importante. Es la continuación de la semana pasada que hablamos sobre los hijos tiranos y también hablamos sobre los hijos con el síndrome del emperador, que eso lo analizamos a través de la Biblia y también con un estudio sencillo y breve científico que nos da las pautas para saber que es una realidad en nuestras vidas. Ese tipo de comportamientos, no en todos, pero en la mayoría de los hijos y también de los adultos. El tema de hoy, que es la continuación de eso, es la verdadera autoestima. Hoy, a la luz de la Biblia, vamos a ver cuál es la verdadera autoestima que nosotros debemos incentivar, crear. Como siempre explico, que crear no es lo mismo que criar. Crear es crear es establecer algo en base a las circunstancias que usted tiene. Puede ser objetos o alguna cosa. Usted puede crear un talento, puede crear una nota musical, puede crear cualquier cosa. Los padres crean hijos, pero los padres también debemos criar hijos, que ahí viene la palabra formar. Cuando formamos el carácter de nuestros hijos, nuestra vejez será mucho más sencilla, mucho más llevadera, que si no seguimos el consejo de Dios. Entonces el tema de hoy es la verdadera autoestima. Y antes de eso yo quiero explicar brevemente lo que significa la autoestima, o más bien lo que no es la autoestima, porque nosotros tenemos un concepto propio de lo que es la autoestima, pero a la luz de la Biblia es muy diferente a lo que nosotros hemos sido enseñados. Y la verdadera autoestima, quiero decirle a usted que no es un estado emocional del ser humano. La verdadera autoestima no es un estado emocional del ser humano. Una persona con autoestima, o mejor dicho, con una no verdadera autoestima, está sujeto a emociones. Las emociones siempre tienen que ver con las circunstancias que nos rodean. Si está lloviendo, si está la temperatura muy baja, yo tendré frío. Eso es circunstancial. La autoestima, la verdadera autoestima, no es circunstancial, sino que es un estado real en que el individuo está convencido de tener un valor. El autoestima verdadero no es una situación de emoción, sino es una situación de convicción. Es una situación que el ser humano debe estar convicto, convencido, preso. Debe creer realmente que tiene un valor en su vida. Dar una verdadera autoestima a nuestros hijos no es tampoco repetirles a cada instante que son bonitos. Eso no es autoestima, eso no es transmitir autoestima a nuestros hijos. Usted lo puede hacer, hágalo las veces que usted quiera hacerlo. No hay ningún problema, pero sepa usted que no le está transmitiendo autoestima a sus hijos cuando usted les dice: mijo, eres bello, eres guapo, eres mejor que los demás, tú mereces todo en la vida, mereces lo mejor del mundo. Eso no es autoestima. Eso es crearle más bien una falsa autoestima a nuestros hijos. Ahora yo quiero dar también los síntomas de una falsa autoestima, que son los siguientes. Ya mismo vamos a la luz de la Biblia. Primero estoy dando el concepto general de lo que es autoestima y de lo que no es autoestima. Un niño, un hijo o un adulto con síntomas de una falsa autoestima tiene las siguientes características. Tiene un sentido de superioridad delante de los demás. En otras palabras, se cree mejor que todos los demás. Envidia a los que tienen algo o a los que son algo. Todo niño, todo adulto
que tiene una falsa autoestima se siente superior a otro y también siente envidia por lo que otro tiene o por lo que otro es. Otro síntoma de la falsa autoestima es que las actitudes de él son llenas de crueldad. Las personas y los niños con una autoestima falsa tienen actitudes llenas de crueldad, tienen un corazón duro. Cuando tienen que castigar, castigan duro, severamente, porque ellos tienen una falsa autoestima y tienen que demostrar autoridad, superioridad sobre sus semejantes. Otra de las características de una falsa autoestima es la prepotencia. Son niños prepotentes, tienen que satisfacer su razón, ni siquiera sus necesidades o sus intereses. Un niño o un joven con una falsa autoestima es prepotente, no reconoce sus errores. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo he visto niños que el padre o la madre le está pegando por A o B motivo, no estoy diciendo si está bien o está mal, y le dicen al niño, arrodíllate, pide perdón, y aún así no lo hacen, porque tienen una falsa autoestima. Ellos no se arrodillan delante de nadie, bíblicamente también no lo podemos hacer, pero ellos no piden perdón a nadie, ellos no reconocen sus errores, ellos están expuestos a cualquier situación, sin embargo, no se caracterizan por defender sus intereses, sino su razón. Otra característica también de estos niños o adultos con una falsa autoestima es que critican constantemente todo lo que suceda a su alrededor. Usted ya se tiene que haber encontrado con gente que quiere buscarle el pero a todas las cosas. Todo está mal, nada les satisface, nada los llena. Tienen una falsa autoestima. Y esa falsa autoestima hace que no recepte, que su corazón no esté abierto, que sus oídos espirituales no perciban a Dios, que no perciban la razón. Yo siempre digo, la razón hay que dársela al que la tiene. Si mi hijo no tiene razón, no se la puedo dar. Si mi esposa no tiene razón, no se la puedo dar. Si mi padre no tiene razón, no se la puedo dar la razón. Yo tengo que darle la razón al que la tiene. Ahora usted me dirá, bueno, entonces usted está creando una rebeldía hacia el padre, hacia la madre, hacia las autoridades. No. Después vamos a ver un punto muy importante que se llama la asertividad. Y eso nos va a ayudar a entender que podemos nosotros defender nuestros derechos sin necesidad de ofender a nadie. Otro síntoma de la falsa autoestima es que hablan mucho de ellos mismos. No, es que yo soy mejor, yo hago las cosas mejor, nadie es como yo. Si hablamos de un mundo entero, obviamente nadie va a ser, pero cuando yo quiero decir que hablan de ellos es resaltando sus cualidades que muchas veces ni siquiera las tienen. La Biblia dice, el que se cree ser algo sin serlo, nada es. Para poder entender este tema también debemos entender la parte etimológica de la palabra autoestima. La palabra auto significa a uno mismo. Autoestima. Auto significa a uno mismo. Y estima significa o da a entender un valor que yo tengo en mi vida. En otras palabras, autoestima es valorar o dar un valor a uno mismo. Escúcheme, no es emocional, es real. Si yo no tengo un valor, que sí lo tiene, yo se lo aseguro, usted tiene valores. Pero si usted no los reconoce, si yo no los reconozco, si mi esposa no los reconoce, si mis hijos no los reconocen, están en un gravísimo error. Serán personas que creen que no vale nada en esta vida, que no vale la pena vivir, que no vale la pena luchar, que no vale la pena esforzarse, que no vale la pena pedir perdón, que nadie los quiere, que les da ganas de irse. Cuando una persona tiene una baja o falsa autoestima, se quieren ir lejos y desaparecerse del mapa y no volver a saber nada ni de papá, ni de mamá, ni de hijos, ni de amigos, ni de familiares, porque tiene su autoestima
totalmente baja. Entonces la palabra autoestima, en otras palabras, significa valorar o dar valor a uno mismo. Soy yo el que tengo que reconocer lo que soy. No lo que me dijeron, por eso decía que no es emocional. Cuando usted le dice a un niño, ay, qué guapo te ves, el niño le brilla la piel, sus mejillas, los ojos le brillan de alegría. Me dijeron que soy guapo, que se me ve bien el traje, que estoy bonito, le brillan, eso es emocional. Eso no es autoestima. La verdadera autoestima es algo real, es un valor que yo tengo. Podríamos decir también que la autoestima es cuánto valor me doy a mí mismo. Yo quiero que repitamos esta palabra, aunque sea suave, no hay necesidad de gritar. Puede usted decir conmigo, autoestima es el valor que me doy a mí mismo. Entonces, sigamos con el tema explicando lo que es la autoestima. Yo también quiero dar unos síntomas de baja autoestima. Ya vimos lo que es los síntomas de la falsa autoestima. Ahora veamos los síntomas de una baja autoestima. No importa si usted es niño, no importa si usted es joven, no importa si usted es adolescente, no importa si usted es adulto, no importa si usted es anciano. Todos en algún momento hemos tenido una baja autoestima. Y las características de una baja autoestima es primeramente inseguridad. Los niños y jóvenes con baja autoestima son inseguros, no tienen seguridad de sí mismos, no han reconocido, porque la inseguridad es sinónimo de una incapacidad del ser humano de reconocer que tiene una capacidad. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo, yo tengo no una, sino muchas capacidades. Usted tiene muchas capacidades. Y por eso que muchas veces en el colegio, muchas veces en las escuelas, muchas veces en las iglesias, muchas veces en los trabajos, alguien pregunta, alguien sabe tocar un instrumento y usted puede saber y mejor usted dice no, porque hay una inseguridad en el ser humano. ¿Quién sabe pintar? No, porque después voy a hacer mal. Inseguridad. Es sinónimo de una baja autoestima. Usted no se ha valorado, no se ha dado un valor. Usted mismo, es que, repito, tengo que repetir las veces que sea necesaria, la autoestima no es un problema emocional, sino consiste en reconocer el valor que yo me doy a mí mismo o que yo tengo. Otro síntoma es la ansiedad. Otro síntoma de una baja autoestima es la ansiedad. Las personas con baja autoestima están ansiosos. ¿Por qué? Porque dependen de otro. Las personas ansiosas dependen de otro. Si el niño se cae y usted lo levanta, él lo queda mirando a ver si usted lo levanta. No lo levante en las posibilidades, habrá sus excepciones. Pero en las posibilidades que usted pueda, no lo levante. Dígale, mi hijo, levántate. Hijo, levántate, eres capaz de levantarte. Eso es sinónimo de que cuando él tenga un problema en su adultez, él va a recordar, eso queda grabado, si no en el consciente, por lo menos en el subconsciente. Y él va a decir, yo soy capaz, yo puedo. Yo recuerdo que mi padre me decía, levántate, sí lo puedes hacer. Mira cómo otros lo han logrado. Mira cómo yo lo he logrado, cómo he podido salir de esta situación, cómo he podido superar. Cómo he podido enfrentarme a la vida, mira los años que tengo, no son por gusto, me he dado cuenta que tengo un valor y me he dado cuenta que tú tienes un valor. Otro síntoma de una baja autoestima es un bajo estado de ánimo. Obviamente, la persona se siente triste, cree que nadie le quiere en el mundo y etcétera, etcétera. Otro síntoma es que necesitan mucho la aprobación de los demás. Conversaba yo con un buen amigo aquí presente el día de anoche y me decía, hay momentos que yo estoy solo y estoy tranquilo, no es porque yo quiero alejarme de la gente, pero me siento tranquilo. Pero hay momentos, yo le decía, que uno se tiene que relacionar como estos momentos. Hay momentos para todo, hay tiempo para todo, hay etapa para todo. Las personas con una baja autoestima no pueden estar solas.
no pueden vivir solas. Es más, para formar una pareja ni siquiera piensan en el amor, sino que ellos dicen, es que yo no puedo estar solo, qué triste será. Cuando usted escuche decir a alguien, a mí, a mi esposa, a cualquiera, ¿cómo será de triste quedarse solo en la vejez? Ya tiene algo de baja autoestima en su mente. No está pensando en el amor, está pensando en la compañía. Son dependientes, tienen una falsa o una baja autoestima. Otro síntoma de una baja autoestima: dudan de sus propias decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? Ayúdame a pensar. Todos necesitamos brevemente un consejo en algún momento de nuestra vida, pero estas personas se caracterizan por no aceptar sus propias decisiones. Escúcheme una cosa: si usted erró, si usted fracasó, si usted se cayó, como dicen en Brasil, se cayó la casa, o sea, todo se derrumbó en su vida, no es para sentirse y vivir frustrado, sino para demostrar la autoestima. Si usted se cayó, la Biblia dice que todas las cosas acontecen para bien. Ahora, ¿cómo crear autoestima en nuestros hijos? ¿Cómo podemos crear autoestima en nuestros hijos? ¿Cómo podemos crear autoestima en nuestras esposas, en los esposos, en nuestros familiares? ¿Cómo podemos crear autoestima en alguien que no tiene una verdadera autoestima? Primero, para los padres, nosotros, ayude a descubrir sus propios talentos, los propios talentos del niño. Eso es autoestima. Ser bonito no es decir, autoestima no es decirle a cada rato, eres bonito, eres bello, yo te daría todo, hijo, mereces lo mejor del mundo. No. Autoestima no tiene que ver con la emoción, sino con una realidad, con una cualidad del ser humano. Por eso, para poder crear autoestima verdadera en nuestros hijos, debemos ayudarles a descubrir sus propios talentos. Si usted quiere corregir una falsa autoestima en sus hijos, prohíba a sus hijos una crítica cruel. Dice la Biblia, cuando te sientes a la mesa de un señor, considera lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Eso incluye que hay que callar cuando está uno delante de otra persona y considerarlo, como dice la Biblia, superiores a Cristo mismo. Entregar respeto. No permita conversaciones o una crítica cruel de parte de nuestros hijos, a un tío, a un hermano, a una nuera, a un cuñado, a un primo. No permita. Usted frena a raya esa falsa autoestima y le está enseñando un valor llamado solidaridad. Ahora, otra cosa también quería yo compartir con ustedes antes de entrar a 3 puntos que nos ayudan a crear una autoestima en nuestros hijos. Quería indicarles también que la autoestima, escuche, esto es muy, muy importante, y déjenme decirles que ningún árbol nace doblado, porque hay un dicho que dice, árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza. Ningún árbol nace doblado. Y si usted cree que nace doblado, hay una etapa donde usted puede ayudarlo a formarse como debería ser. La autoestima o las bases de la autoestima se fortalecen entre los 4 y los 10 años de edad. Si usted tiene un niño entre los 4 y los 10 años de edad, excelentísimo. Diga conmigo, gloria a Dios. Usted tiene la edad más bella para poder formar un niño con una verdadera autoestima. Se fortalece en esa etapa y va creciendo. Después de los 11, 12, 15, 20, va creciendo hasta aproximadamente los 60 años. A los 60 años aproximadamente se podría considerar una persona con una buena autoestima. Por eso es que hay mucha gente que dice, el otro día conversaba con un querido amigo de la ciudad de Quito y me decía, yo ya no me preocupo por cosas que son unas cosas tan infantiles, ya no me preocupo.
yo ya dejo, porque su autoestima sabe que no tiene que ver su felicidad con lo que está fuera de él, sino con lo que él es, con lo que está adentro. Ahora, después de los 70 años, si alguien de aquí, de la transmisión, escucha después, ahora, no importa, y tiene más de 70 años, después de los 70 años, el autoestima comienza a bajar. Porque ya la vida mismo va cobrando por la edad. Se enferman, los hijos lo abandonan. Obviamente la autoestima va a bajar en esas personas. Entonces, con este contexto que yo he dado, yo quiero darle brevemente, no nos demoramos mucho, 3 pasos importantes para crear una verdadera autoestima en nuestros hijos. Y la primera es que debemos enseñarles a ser asertivos. Asertivos. ¿Qué es o qué significa la palabra asertivo o asertivos? La palabra asertivo es la habilidad de comunicarse de las personas para defender sus derechos o ideas de una manera respetuosa y amable con los demás. Yo me subí a un taxi el día de ayer y yo no tuve ninguna dificultad en decirle al Señor: Señor, me parece que el precio que usted me está cobrando es abusivo, porque prácticamente casi el doble de lo que vale la carrera. No lo insulté, no me peleé, no le tiré la puerta del carro, no lo maldije, no le dije, no le tuve que decir, oiga, que yo soy pastor. No. Le dije con educación, con respeto, tanto así que él no me respondió, y con el tono adecuado. Eso es asertividad. Defender nuestros derechos, y esto en las relaciones matrimoniales, diga conmigo, en las relaciones matrimoniales es lo mejor. Defender sus derechos con respeto, con buen modo, con educación, conversar y decir las cosas como son. Por eso yo siempre digo, ¿no? En el amor, la frase "el tiempo lo cura todo" no sirve. En cualquier otra relación y bajo cualquier otra circunstancia, esa frase sirve. Pero en el amor, en el matrimonio, en las personas que se aman, que se han jurado amor eterno y que quieren envejecer juntos, no sirve. El tiempo lo cura todo. No. Si usted se pelea una semana con su esposo, su esposa, su novio, su novia, si se pelea 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, lo que está haciendo es abriendo el campo para que la otra persona continúe defendiendo su razón. Y eso es muy grave, porque en ese tiempo la persona se siente víctima, la persona se siente que no le aman, la persona se siente que no le respeta. Por eso los padres debemos arreglar en cuanto sea posible las diferencias que hay en el hogar. Porque recuerda una cosa, los hijos son el fiel reflejo de lo que son los padres. Los hijos son el fiel reflejo de lo que son los padres. No es una maldición, no. Pero es algo que podemos cortar, que muchas veces sigue estas cosas de generación en generación. Entonces, no se puede tener una verdadera autoestima si no somos asertivos. Ya sabe lo que es la palabra asertivo, solo le recuerdo, usted la sabía, yo sé que sí. La palabra asertivo es la habilidad de comunicarse con las personas para defender nuestras ideas o nuestros derechos de una manera adecuada, respetuosa y amablemente. Diga conmigo, a partir de ahora voy a ser asertivo. Oiga, esa palabra casi no se usa. ¿Sabe por qué? Casi no es conocida. ¿Sabe por qué? Porque se nos hace difícil, porque queremos nosotros defender nuestro punto de vista. Y la olvidamos, porque no queremos que entre en nuestra mente. Entonces no se puede ser, o no se puede tener una verdadera autoestima, que es de eso lo que estamos hablando, si no somos asertivos. Si usted prometió a usted mismo, ni siquiera a Dios, a usted prométase
Prométase a usted mismo y sea asertivo de hoy en adelante. Hable con educación, hable con respeto. No hay para qué usar el A, la B, la C, la Che o cualquier otra letra del abecedario, cualquier palabra que comience con esas letras. No vale la pena. No hay necesidad en el ser humano de hablar cosas que no están a la altura de lo que usted es, la imagen de Dios. Ahora, bíblicamente, el apóstol Pablo tenía un problema con el pueblo de Corinto, con los hermanos de Corintios. Tenía un problema. Pablo había predicado el evangelio a ellos, pero como todos los tiempos, esta palabra usted lo escuchará en todos los tiempos, sus hijos, sus nietos escucharán esta palabra, todos los tiempos. Ha habido falsos maestros, ha habido falsos profetas, todos los tiempos, desde la época de Jesús y desde antes de Jesús. Ha habido todos los tiempos personas que se toman el nombre de Dios para decir: Dios me dijo que haga esto, Dios me dijo que te dijera esto. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en ese libro sagrado llamado Biblia. El resto de las cosas, juzgue Dios a aquellos que dicen lo que no está en las Sagradas Escrituras. Y Pablo tenía ese problema, Pablo se sentía mal. Dios mío, y Pablo tal vez no sabía en algún momento cómo hacer ese reclamo. Es como que yo esté pendiente de ustedes y les escriba y vaya a sus casas y me preocupe y ore y ayune y venga cualquier persona por ahí o una persona, un falso profeta, un falso predicador, un falso hermano, que hay muchísimos, y a ustedes los convenza en un abrir y cerrar de ojos con algo que no está en la Biblia. Yo tendría ese problema igual que Pablo. ¿Cómo hago? ¿Cómo le reclamo? O los retos, les llamo, les saco en cara el tiempo que yo he dedicado a ellos, la paciencia que he tenido, los insultos que he soportado, las ofensas que he soportado, las malas caras que he soportado. Les voy a sacar en cara todo el tiempo que hemos estado trabajando para Dios y para ellos. Y tal vez, no digo tal vez, con toda seguridad el Espíritu Santo trató con Pablo, con el apóstol Pablo, y Pablo dijo: no, yo necesito ser asertivo. Yo necesito hablar la verdad, pero con educación. Hablar la verdad, pero con respeto. Debemos ser asertivos en nuestra vida, en todas las áreas. Usted no tiene necesidad de decirle al feo: oiga, o mejor dicho, aquel que le cae mal. Usted no tiene necesidad de venirle y decir a costa de la sinceridad, decirle: oiga, usted me cae mal. Eso no es ser asertivo, no hay necesidad de decirle eso a nadie. Cálleselo, es su forma de pensar, son sus ojos los que ven así. Dios no hizo a nadie despreciable. Hay alguien que a esa persona le va a gustar, hay alguien que va a valorar a esa persona. Si no es usted, deje. Pero debemos ser asertivos. Y Pablo tenía ese problema. Entonces Pablo se acerca donde los hermanos corintios y les dice lo siguiente. En 2 de Corintios 11:4. Dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, se da cuenta que está hablando de unos falsos predicadores. 2 de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibieres otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tolerarías, dice el apóstol Pablo. En otras palabras le dice: yo sé que ustedes son educados, pero ¿por qué en otras palabras no creen en mi doctrina? ¿Por qué en otras palabras ustedes no aceptan las doctrinas? Y si aceptan las doctrinas de otros, acepten también la mía. Si ven las palabras de Pablo, la Biblia, hay una frase que dice, no en la Biblia, hay una frase que dice: al buen entendedor, otra vez, al buen entendedor, pocas palabras. El que estaba conectado a Dios entendió estas palabras. Es verdad, nosotros recibimos a tanto predicador, ¿por qué no recibirlo a él? Los hizo reflexionar. Pablo no los insultó, no les dijo nada, no les dijo groserías, sino que les dijo: bien lo toleraríais.
Me hace difícil pronunciar la palabra. Bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Si es que viene otro a predicar el evangelio. ¿Qué quiso decir Pablo con esa palabra toleráis? Que bien lo reciben, bien lo escuchan, bien lo hacen entrar en su casa, bien lo atienden, bien le dan tiempo para invitarlo a que regrese, bien lo tratan, bien lo invitan nuevamente. Y a Pablo, ¿por qué no? ¿Se da cuenta? Pablo era una persona asertiva. Pablo no humilló a ninguno de los otros apóstoles para exaltarse a ellos, a él mismo. Pablo fue asertivo. Y Pablo dice en 2 de Corintios 11:5 lo siguiente: y pienso que en nada me he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¡Wow! Pablo no dijo, no, esos apóstoles anduvieron con Jesús, pero no son nada. Pablo dijo lo siguiente: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo no insultó, Pablo no ofendió, Pablo no humilló, Pablo no se enalteció. Pablo fue, diga conmigo, asertivo. Y eso debemos enseñarle a nuestros hijos, a ser asertivos, no a ser peleones, a que puedan compartir lo que tienen, a que puedan respetar el derecho ajeno, a que puedan ser libres de manifestar con educación y respeto sus propias ideas y defender sus propias ideas. Entonces, estamos viendo 3 pasos importantes para crear autoestima en nuestros hijos. Y el primero es enseñarles ¿a qué cosa? A ser asertivos. Vaya, anote esa palabrita. Solo con esa palabrita que Dios nos está explicando el día de hoy, usted va a ganar muchísimo en su vida. Yo recuerdo tanto, yo era mucho más joven, creo que fue en el año 2004, salíamos de la iglesia muy tarde, teníamos que coger 2 carros hasta llegar a la casa y de ahí caminar unos 20 minutos para llegar a la casa. Llegábamos cerca de 11:30 de la noche a la casa, después de la iglesia, y los días son cansados en los trabajos, sea la actividad, y me dio sueño y me quedo dormido en la mañana. Me quedo dormido. Me levanto casi que a la hora de la entrada y llego yo al trabajo bravo, molesto, porque yo sabía que alguien me iba a hacer una broma y me iba a decir, llegó tarde, esto, tiene que marcar. Y yo llego bravo a defender mis derechos de un modo incorrecto. Lo mejor hubiera sido que con el tiempo voy aprendiendo, con el tiempo voy rescatando mis valores, con el tiempo los voy entendiendo, con el tiempo me voy dando cuenta que la autoestima ha subido. Ahora yo tranquilamente diría la verdad. Ese día no quise hablar con nadie, pero este día, si me sucediera lo mismo, yo dijera, 1000 disculpas. Me quedé dormido, llegué muy tarde anoche. Creo que me atrasé con 15 minutos y eso hubiera sido todo. Ese día no le hablé a nadie, ese día no fui asertivo. ¿Quién perdió? Yo. Cuando somos asertivos, nosotros ganamos. Segunda cosa que Dios nos enseña de los 3 pasos importantes para crear autoestima en nuestros hijos. El primero es enseñarles a ser asertivos. Y el segundo, diga conmigo, no se puede enseñar una verdadera autoestima si no se enseña propósitos. Es que una persona con una elevada autoestima y verdadera autoestima tiene propósitos en su vida. Y hoy día no quiero hablar mucho del concepto propósito ligado a las Sagradas Escrituras, más bien a lo práctico, a nuestra vida. Propósito, sinónimo de meta. Propósito, sinónimo de de proyecto, sinónimo de
Exactamente. Entonces, propósito, sinónimo de metas. En otras palabras, una persona, un hijo que no tenga propósito, no, mi hijo, gradúese este año con las mejores calificaciones. Se levanta temprano, no importa, algún día va a recibir su recompensa. Si no hay propósito en la vida no tiene sentido. Por eso es que mucha gente se mata. Porque no tiene sentido la vida, no tiene un propósito en su vida, no tiene metas en su vida, no tiene proyectos en su vida, no tiene ideas en su vida. Sabe que el propósito, las metas y las ideas son más fuertes que la misma muerte. ¿Sabía usted? Por eso una persona con propósito, con una idea en su cabeza, es casi imposible que sienta la necesidad de matarse. Porque la idea, el propósito en la mente, le da autoestima al ser humano. Y una idea en la mente del ser humano es más fuerte que la misma muerte. Le explico. Jesús de Nazaret tenía una idea en su cabeza. Tenía un propósito en su cabeza. Mateo capítulo 28, versículo número 18 en adelante. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Mataron a Jesús? Sí lo mataron físicamente, pero no mataron su idea y estamos aquí. Las ideas y los propósitos en la mente del ser humano son más fuertes que la muerte. Tú ves a alguien, usted ve a alguien deprimido, triste, con una baja autoestima, hágale ver las propias ideas de él, las propias ideas de ella, y eso matará la misma muerte y avivará el corazón del ser humano, porque el ser humano con propósito es un ser humano lleno de vida, es un ser humano con felicidad, es un ser humano con logros, es un ser humano que se siente recompensado por la vida, se siente recompensado por Dios, es una persona con autoestima, se siente una persona, una satisfacción personal. Una persona con propósito encuentra valor a su existencia. Una persona con propósito no quiere morir. Repita conmigo. Quien no tiene una meta, ya llegó. Y cuando uno llega, acaba todo. El que cree haber llegado, ya llegó. Pero el que tiene autoestima, tiene propósito en su vida. Por decir así una frase muy usada en los padres. Mis hijos son el motor de mi vida. Yo tengo propósito, yo tengo que sustentar a mis hijos. Tengo que ser mejor por mis hijos. Tengo que traer un pan a la mesa de mis hijos. Tengo que darle una educación a mis hijos. Yo tengo un propósito, no voy a morir porque si yo muero, mis hijos mueren. Una persona con propósito se conecta con su interior. Es una persona que está conectada con él mismo. No depende de lo que le diga otro. No depende que le digan, eres un vago. Está conectado consigo mismo y él sabe. Él dice, yo no soy ningún vago. Yo tengo identidad. Yo soy un hijo de Dios. Dios me creó con una habilidad. Tal vez no he descubierto mi habilidad, pero yo tengo una habilidad. Yo tengo una autoestima. Yo tengo valores en mi vida. Y los voy a descubrir. Yo tengo propósito, no me voy a cansar. Yo siempre digo, dejaremos la última gota de sangre. Escúcheme, la última gota de sangre en esta tierra, no de sudor, de sangre, por hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. Nos han dicho que no podemos. Nos han abandonado. Nos han dejado en situaciones incómodas. Y aquí estamos, porque Dios nos ha dado una verdadera autoestima, tenemos propósito en nuestra vida. El propósito es más fuerte que la muerte.
El propósito vence la muerte. Pueden matar el ser humano, pero nunca van a matar su propósito. Nunca van a matar su idea. Porque la idea es más fuerte que la misma muerte. Mire lo que dijo Job en el capítulo número 1, versículo 21. Dijo lo siguiente. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando usted tiene un propósito en su vida, no importa que su cuenta bancaria no tenga un solo centavo, no importa que lo abandonen, no importa que lo boten de la casa, no importa nada en esta vida, porque usted no va a hallar despropósito en su vida, sino que usted va a hallar un propósito en su vida. Usted va a decir: si Dios me dio, gloria a Dios, y si Dios me quitó, gloria a Dios, porque mi propósito o el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Yo saldré adelante, yo lucharé, yo conquistaré, yo batallaré, pero yo no estoy solo. Dice la Biblia en el libro de Romanos: porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dijo Job. El que tiene una verdadera autoestima, aún en las derrotas, sabe que su vida tiene valor y que está lleno de autoestima. A usted le puede suceder lo que sea afuera. La autoestima usted la tiene adentro. Recuerde, una persona con autoestima, los niños con autoestima, se conectan con su interior, se conectan con su corazón. No andan buscando el horóscopo, no andan buscando las cartas, no andan buscando que le lean las manos, no andan buscando viendo las estrellas, si salió la Cruz del Sur, si salió el oso, si salió lo que sea. Se conectan con su interior. Diga conmigo: conectarse con mi interior es decir, yo sé quién soy. Entonces estamos estudiando 3 pasos importantes para crear autoestima en nuestros hijos. El primero es que debemos enseñarles a ser asertivos. Segundo, no se puede enseñar una verdadera autoestima si no se enseña propósitos en la vida de nuestros hijos. Y tercero, debemos ser nosotros íntegros, o en otras palabras, no se puede enseñar una verdadera autoestima si no somos íntegros primero nosotros mismos. Oiga esta palabra, acuérdese, después búsquela en el diccionario. No importa que usted vea el concepto en el diccionario, el Espíritu Santo va a tratar con su alma. Asertivo e íntegro. Esas 2 palabras tienen que, en nosotros los creyentes, crear un cambio de actitud espectacular. Cuando las entendemos, cuando entendemos lo que significa la palabra, puedo entender lo que Dios quiere de mí. Entonces, asertivos e íntegros. ¿Qué es la integridad o qué es ser íntegro? Ser íntegro es una persona que hace lo correcto, diga conmigo, en todo lo que hace. Ya no repita. Es una persona que no cede ante el mal o el contacto con el mal. Eso es una persona íntegra. Y muchas veces nosotros decimos que somos íntegros, pero fallamos en algunas cosas. Y recuerdan el concepto: una persona íntegra es una persona que hace lo correcto en todo, todo, todo. Una persona íntegra es alguien que todas sus acciones se manifiestan, todas sus acciones de la misma manera, correctamente. Usted no puede ser íntegro, escúcheme, si usted es fiel con su esposo, con su esposa, y no es fiel con su amigo, con su amiga, no es íntegro, porque es en todo. Si una persona es fiel con uno y es infiel con otro, no es íntegro, porque la integridad tiene que ver con todas las acciones que hace. Es como ese héroe de la televisión antigua, tal vez ustedes no recuerden, los más jóvenes, creo que era el llanero solitario, si no me equivoco.
El llanero solitario le robaba a los ricos, pero a los pobres no. No era íntegro, porque enseñaba que había que ser honesto con los pobres, pero con los ricos no. Y mire cómo va evolucionando nuestra sociedad. En ese entonces, qué lindo el programa. Y ya van a dar, después salía otro personaje también. ¿Y cuál fue el llanero solitario que nombré? Qué lindo, el llanero solitario, era un superhéroe. Pero no era íntegro, no era digno de ser ejemplo. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean íntegros, íntegro en todo. Se le cayó 10 centavos a alguien, tome. Se le cayó un celular a alguien, no, ahí no, porque esto cuesta más, ya no es integridad. Sea íntegro, seamos íntegros. Seamos íntegros. Yo fui guardia de seguridad, devolví muchos celulares, laptops, chequeras, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, con la clave ahí mismo. Integridad en todo. No estoy diciendo que en alguna ocasión no he fallado, pero nuestra meta es ser íntegros en toda nuestra manera de vivir, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que ser íntegros, y recojo una parte de ese versículo que dice, en toda nuestra manera de vivir. Un pastor joven, no recuerdo el nombre, famoso, pero no recuerdo el nombre, joven, se encontró con su padre en el semáforo. Y estaba el semáforo en rojo, eran las 12 de la noche, 3 de la mañana. Y el hijo le dice al padre, el hijo pastor le dice al padre, avancemos. Y el padre no lo toma en cuenta. Y pensando que no lo había escuchado, le vuelve a decir, avancemos. Y el papá le señala la luz roja y él le dice, pero no hay nadie, ni de un lado ni del otro. No hay ningún peatón, no hay ningún carro. Nadie nos está viendo. Y el papá baja el vidrio molesto y le dice, ¿cómo que nadie nos está viendo? Yo me estoy viendo a mí mismo. Integridad. Si yo quiero que mis hijos sean íntegros, yo debo ser íntegro. Recuerde que nuestros hijos son el gran reflejo de quién somos nosotros. Y claro, con el transcurso de los años vamos corrigiendo los errores que hemos tenido. Entonces, esa es la integridad. Mire lo que dice Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Escúcheme, la palabra integridad no es para todos. No es para todos. Es para los justos. Usted no es justo porque usted es bueno. Usted es justo y yo soy justo porque nos justificaron en la cruz. Si yo creo en Dios, mi meta como creyente, para que mis hijos sean íntegros, es que yo debo ser íntegro, porque es un pedido de Dios y es el deseo de Dios. En Proverbios 27, camina en su integridad el justo. Ni siquiera la Biblia dice, te mando a ser justo. Dios ya asume, Dios ya cree, Dios ya cree saber que usted y yo somos justos. Somos íntegros, perdón. Entonces no hay cómo dudar. Que otro no sea, diga conmigo, que otro no sea justo, no es mi problema. Mi problema es que yo debo ser justo. Si el esposo no es justo, no es íntegro, perdón, problema de él. Si la esposa no es íntegra, problema de ella. Yo debo juzgarme a mí mismo. ¿Qué más dice Proverbios 27? Sus hijos son dichosos después de él. ¿De cuál él? Del hombre íntegro. Es que la integridad le trae a usted el beneficio de darle herencia a sus hijos moral. Una herencia moral. Son dichosos los hijos íntegros
porque tienen la verdadera autoestima. Así que esas son los tres pasos importantes para crear autoestima en nuestros hijos. Primero, enseñarles a ser asertivos. Segundo, no se puede enseñar una verdadera autoestima si no se enseña propósitos. Tercero, no se puede enseñar una verdadera autoestima si no enseñamos integridad en nuestros hijos. Y tercero, nosotros debemos ser íntegros. Creo que lo dije, lo voy a repetir. Los tres pasos son enseñar a nuestros hijos a ser asertivos. El segundo es no se puede enseñar una verdadera autoestima si no se enseña propósitos. Y el tercero es no se puede enseñar una verdadera autoestima si no somos íntegros primero nosotros mismos. Así que póngase de pie y vamos a orar en esta hora. Esta es una enseñanza que nació del corazón de Dios, porque yo no tenía pensado tocar este tema. Tal vez un tema también importante. Estaremos transmitiendo eventualmente, a veces los sábados, a veces los miércoles, a veces los domingos, una vez por semana. Hoy tocó este sábado, mañana termina, hoy estamos 1 de octubre. Gracias a Dios, Dios ha sido fiel. Recuerde, si nosotros queremos crear verdadera autoestima en nuestros hijos, seamos asertivos nosotros, enseñémosles asertividad, educación, respeto, que ellos defiendan sus derechos y sus ideas con todo cariño, con todo amor y con todo respeto. Que nuestros hijos les enseñemos propósitos en la vida, propósitos espirituales y propósitos terrenales también. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Esa parte espiritual va ligada a una parte física. Enseñe principios espirituales a sus hijos, denle un valor, denle una identidad. Es que el niño, el joven, con una autoestima verdadera, es un niño que sabe que él tiene un valor para Dios, que su vida tiene un valor, que Dios murió en la cruz del Calvario por él. Sabe que vale más que el oro, que la plata. El niño, el joven, el adulto con autoestima verdadera, si lo botan del trabajo, él sabe: yo voy a conseguir. Yo tengo una identidad, yo tengo un valor, yo pertenezco a un linaje, tengo un Dios proveedor, tengo un Dios que sana, tengo un Dios que liberta. Y tercero, seamos íntegros con todos y principalmente con Dios. Como dijo el apóstol Pablo, en toda nuestra manera de vivir. Cierre sus ojos. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias una vez más, Señor. Yo te pido en esta hora por aquellos que están en depresión, por aquellos que están pensando en un suicidio, pensando en abandonar la vida, pensando en ingerir alguna sustancia que les haga daño a su cuerpo y acabar con todo. Yo oro por ellos, Señor, que tú derrames por tu espíritu autoestima verdadera. No esa de que estás bonita, que lo mereces todo, que eres lo mejor del mundo, que voy a levantar su autoestima porque le regalé chocolates, porque le regalé flores. No, sino que aprendan, Señor, desde pequeños, Señor, nuestros hijos y todos aquellos que puedan aprender, Señor, a ser asertivos, Señor, saber tratar para valorarme yo mismo. Como dice un dicho, respeta para que te respeten. Yo tengo que respetar para que también me respeten a mí, porque lo que se siembra se cosecha. Señor, yo debo saber, mi Dios amado, que en mi vida, para tener una autoestima, debo tener propósito, porque el propósito es más fuerte que la misma muerte. Mataron a Jesús de Nazaret físicamente, pero no destruyeron su propósito: morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día, que predicamos el Evangelio. Y por eso estamos aquí. Debemos ser íntegros, Señor, no solamente con quien nos agrada, sino con el que no nos agrada también, Señor. Levanta tu mano. Yo bendigo una vez más tu generación, los que tienen hijos y los que no tienen hijos. Yo bendigo tu generación. De seguro el Señor sacará prole de tu vida en el nombre de Jesús. El Señor te hará resplandecer y te hará dar frutos. Estoy hablando de hijos, como un árbol.
hijos espirituales y hijos terrenales también. Yo bendigo tu prole, tu generación en el nombre de Jesús. Toda depresión de niños se va en el nombre de Jesús. Si tienes un niño entre 4 y 10 años, tienes la mejor edad, porque ahí son donde se forman las bases de la autoestima. Enséñale la integridad, enséñale los propósitos, enséñale a ser asertivos con el prójimo, con Dios mismo, para no reclamar de mal manera y maldecir el nombre de Dios por tal vez un capricho de nosotros y no una necesidad que Dios tenga que suplir en nuestra vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y liberto de toda esclavitud, de depresión, de alcohol y de drogas a todo aquel que quiere salir de eso. Que esta palabra caiga en tu corazón de hoy en adelante y que sepa que eres el Padre que Dios quiere que seas. Que la bendición del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu repose sobre tu vida, no solamente hoy, sino para siempre. Amén. Y el pueblo del Señor dice: que Dios le guarde y que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Les espero el día de mañana, a los que puedan venir, 9:30 de la mañana. Tenemos una palabra muy preciosa para todo aquel que quiera recibir una palabra de parte de Dios. Amén. Puede confraternizar con su hermano.